Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre cómo se formaron los estados nacionales en América Latina. Estos estados se dan posterior al proceso de independencia, el cual fue sin duda influenciado por las reformas borbónicas que iniciaron en el año de 1730 y las cuales limitaban en gran medida a los criollos. Luego, las políticas de Carlos III, quien reinó en 1759 a 1788 y fue considerado un competente déspota ilustrado, irritaron, frustraron y alarmaron aún más a las clases criollas altas. No podemos olvidar que los criollos disponían en principio de los medios políticos, culturales y militares necesarios para valerse por sí mismos, además que eran una clase privilegiada. A esto se suma la actuación de caudillos como Simón Bolívar y los conceptos de la Ilustración, la cual influyó también en la cristalización de una distinción fatal entre los metropolitanos y los criollos. Y todo esto desencadena en cierta forma el proceso de independencia. La última fase de este proceso revolucionario de la independencia de América aconteció en los años 20 del siglo XIX. En estos años también se produjo el triunfo definitivo del Estado-nación en Iberoamérica, debido a la derrota de las fuerzas realistas, y así nunca más hubo en la América española un regreso al sistema del antiguo régimen colonial. Nunca más, a diferencia de en España, regresó el sistema absolutista. El triunfo independentista conllevó, a nuestro entender, una revolución liberal en estos países, no solo por convertirse en independientes, como planteó la historia nacional, sino porque esa independencia supuso la construcción de las bases de un Estado-nación, y esa construcción fue revolucionaria y liberal porque empezó a superar las estructuras de la sociedad del antiguo régimen. Entre las características comunes de estos estados liberales son conocidas y recogen las pautas generales de los sistemas representativos en la época las siguientes: la reunión de un congreso o asamblea electiva, la separación de poderes, la existencia de una constitución como norma básica, la declaración de soberanía nacional y, por último, la libertad de imprenta. Con ello, la mayoría de los territorios iberoamericanos eligieron la forma de gobierno republicana para erigir sus nuevos estados independientes. Entonces, todos estos estados creados a partir de las independencias se dieron a la tarea de elaborar constituciones propias adaptadas a sus realidades. Y así como la Constitución puede ser entendida como el ordenamiento generado de las relaciones sociales y políticas, el cual fue un concepto escrito por Mauricio Fioravante en el año 2001. Por tanto, la Constitución se convirtió en ese corpus fundamental cuya legitimidad pudo basarla en los contenidos de las normas escritas y emanadas de la voluntad soberana del pueblo, a través de sus representantes, lo que conlleva el constitucionalismo moderno, o en las costumbres y la tradición, que es el constitucionalismo antiguo. También tenemos la libertad de imprenta, que juega un papel importante en la formación de estos estados nacionales americanos. A esta libertad, todos los gobiernos liberales le asumieron como uno de los primeros derechos de los ciudadanos. Entonces, la explosión de periódicos nacionales y estatales fue el ejemplo de la concepción liberal y ciudadana que estos gobiernos tuvieron de sus propias repúblicas, y ella fue vinculada a la creación de sociedades patrióticas y literarias, como en el caso de Buenos Aires o Lima, y a la apertura de bibliotecas y museos nacionales, como en el caso de Chile o Perú. En este sentido, el papel nacionalizador más importante se dejó a la educación. Otro tema importante en esto es hablar sobre la pluralidad, la cual era básicamente la capacidad que tenían las ciudades de saber lo que pasaba en otros lugares gracias a los periódicos.
En los intelectuales hispanoamericanos durante gran parte del siglo XIX, la idea que prevaleció sobre el origen del Estado y la nación fue la del contractualismo, fundada en la tesis de derecho natural. Por lo tanto, su idea era que el Estado y la nación eran producto de un contrato voluntario entre los individuos libres e iguales. Y esta nación puede ser definida como una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.